Quizá os habéis dado cuenta ya de que hablo mucho del sentido de la vida y que en casi todos los vídeos digo que ayuda mucho tener un sentido. Pues hoy os voy a hablar de eso, qué es el sentido de la vida y cómo encontrarlo. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy psicólogo Javier Liñán y esto es un espacio en el que hablo de ti. Pero antes del sentido de la vida os voy a hablar de dos autores. El primero, el padre de la psicología, Sigmund Freud. Él decía que el ser humano busca solamente el placer. Satisfacer los instintos biológicos propios del ser humano, porque eso da placer, pues la comida, la bebida, el sexo. Y decía que hay dos formas de buscarlo. El primero, con el principio de placer, que es el principio por el que se rigen las personas neuróticas. Y es una forma de buscar placer que no está bien vista por la sociedad. Es una forma desadaptada de buscar placer. Y la segunda manera de buscarlo es el principio de la realidad, que es simplemente buscar ese mismo placer de una forma que esté bien vista por la sociedad. Alfred Adler, en cambio, dice que el humano busca tener éxito. Buscamos tener una vida exitosa, tener dinero, una condición social deseable, una buena familia. Pero las personas neuróticas, en lugar de buscar el éxito, buscan el poder, sentirse superiores a los demás y dominarlos. Y luego llegó Viktor Frankl, que dice que el ser humano busca realizar un sentido de la vida y que solo ante la ausencia de este sentido buscamos el poder y el placer. Pues el sentido de la vida es, por decirlo así, mi para qué personal, mi objetivo, la forma en que voy a entregar mi día a día. Es necesario tener un sentido de la vida y en realidad, de hecho, todos lo tenemos. Solo que algunas personas no son conscientes de ello. Pero no ser consciente de mi propósito tiene peligro. Podemos buscar algunos objetivos sin darnos cuenta. Y si no lo pensamos y hacemos consciente cuál es realmente nuestro propósito, podemos buscar objetivos que no sean buenos. Podemos buscar el placer, la comodidad, el dinero y buscarlo de forma inconsciente, sin darnos cuenta. Y a veces también los buscamos con medios inconscientes y normalmente erróneos también. Por ello es indispensable pararse a pensar. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué mi vida? Si no, podemos ser llevados por la vida y por el ambiente de aquí para allá sin siquiera darnos cuenta, sin ser conscientes de que en realidad estamos siendo movidos en contra de nuestra voluntad. Ahora imagínate que estás en un barco en medio del océano. Puede ser el mejor barco del mundo, con las mejores velas, con los mejores tripulantes, con el mejor capitán. Pero si no sabéis hacia dónde vais, no vais a poder llegar a ningún sitio. Porque a lo mejor hoy te apetece ir, al Caribe. Pero igual mañana cambias de opinión y te apetece ir a Sudáfrica. Entonces estás siempre cambiando de dirección. Pues eso es lo que nos ocurre cuando no somos conscientes de este sentido de la vida. Igual hoy quiero una cosa, pero mañana quiero otra. Entonces lo que hice ayer para acercarme a ese sentido de la vida que quería ayer no ha servido para nada. Y lo que haga hoy tampoco servirá para nada, porque mañana o pasado voy a cambiar otra vez. El capitán del barco tiene que tener claro cuál es su destino final, para así saber qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Si está en el Mediterráneo y quiere ir a América, tendrá que saber que tiene que ir al oeste, que tiene que pasar por el estrecho de Gibraltar primero, luego Canarias, y luego finalmente seguir hasta América. Así, teniendo un sentido de la vida claro, sabes cuáles son tus pasos a seguir. Hoy muchas personas piensan que su sentido de la vida es la felicidad, pero eso no es realmente el sentido de la vida. La felicidad es la consecuencia que obtenemos las personas al realizar nuestro propósito en la vida. Siempre y cuando, por supuesto, este propósito sea el adecuado. La felicidad total, la felicidad real de la persona humana es en realidad su plenitud. Esto es algo que hoy no sabemos y realizamos la felicidad con una emoción. Pero antiguamente sabían que la plenitud humana es la felicidad, aquello que llega con la realización del sentido de mi vida. Y por eso el sentido de la vida se encuentra siempre en la entrega a los demás. Como dice Viktor Frankl, la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Solo amando y siendo amado puedo realizarme. Solo en el amor puedo llegar a esa verdadera felicidad, a esa plenitud humana de la que hablaba antes. Y por eso dijo Chris McCandless, la felicidad solo es real cuando es compartida. Por eso hay que tener en cuenta qué es lo que quieres tú, qué es lo que te gusta, pero eso no es el punto central. Lo más importante a la hora de buscar el sentido de la vida es qué necesitan los demás. Y sobre todo, cómo puedo yo entregarle eso que necesita. También tienes que tener en cuenta que el sentido de la vida no tiene un final. Por ejemplo, si tu sentido de la vida es escribir un libro, cuando lo escribas, ¿qué pasa? Ya no vas a tener ese sentido de la vida. Tu vida ya no va a tener sentido. Tiene que ser algo que mientras que vivas puedas realizarlo. Puede estar en tu familia, en tu vida religiosa, pero tiene que ser algo que nunca acabe. A la hora de buscar el sentido de la vida, Viktor Frankl se dio cuenta de una capacidad propiamente humana que llamó el autodistanciamiento. Es la capacidad de distanciarme del mundo exterior y también de mi mundo interior, de mí mismo. Es un recurso que me permite no solo ver aquello que está fuera de mí, sino también lo que pasa en mí,
mis emociones, mis pensamientos, y me alejo de ello y lo miro desde fuera, de una forma objetiva, de forma que estos pensamientos y estas emociones se controlen. Y con esto se logran 3 cosas. En primer lugar, la autocomprensión, que es la capacidad de comprenderme a mí mismo, de entenderme a mí mismo y de saber qué es lo que está pasando dentro de mí. En segundo lugar, la autorregulación. Una vez comprendo mis emociones y mis pensamientos, los puedo cambiar. Los regulo y los modifico de forma que se ajusten a mi realidad y a mi voluntad. Y por último, la autoproyección, que es la capacidad de verme a mí mismo de otra manera, verme tal y como me gustaría ser, verme realizando ese sentido de mi vida, de forma que sé en qué debo mejorar y hacia qué dirección debo ir. Ahora, ¿cómo encontramos el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Pues existen 3 vías para descubrir cuál es el sentido de mi propia vida. Y las 3 deben ser examinadas a la vez. Son el ser, el alma y el tiempo. El ser son mis cualidades, mis fortalezas y mis debilidades. Son mi forma de ser, mis habilidades y también mis torpezas, las cosas que se me dan mal. Pues si soy bajo, si soy alto, si soy bueno en lengua, en matemáticas, y también si soy español o inglés o francés. Por ejemplo, yo soy muy pequeño, mido 1,68. Aunque hubiese querido ser jugador de baloncesto, que no quería, no lo habría intentado, porque no habría podido. Y en la búsqueda de sentido hay que usar la razón y hay que ser realistas. Mi sentido de la vida tiene que ser algo realizable. La vía del alma son mis deseos, mis anhelos, el qué me gustaría ser en un futuro, si me gustaría formar una familia, si me gusta el deporte. Como he dicho antes, lo que me gusta no es lo más importante, pero sí hay que tenerlo en cuenta. No puedo olvidarme de mí mismo. Si hago algo que no me gusta, que no me hace feliz, no voy a poder realizar el sentido de mi vida. Hace un tiempo hice un vídeo, este de aquí, en el que hablo sobre El idiota, una obra de Dostoyevsky, en el que el personaje principal se olvida de sí mismo, se olvida de sus necesidades y todo acaba mal. Y por último, la vía del tiempo. Es aquello que me está diciendo lo que pasa a mi alrededor, mi ambiente, mis circunstancias. Es mi sociedad y mi cultura. ¿Cómo está mi país? ¿Cómo está mi ciudad? ¿Cómo está el mundo? Porque recordad que la plenitud se encuentra en la entrega a los demás, en la ayuda. Por eso debemos pensar qué necesitan aquellos que me rodean. ¿Qué necesita el mundo de mí? Antes he citado una frase de Viktor Frankl. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Y es que me parece que el sentido de la vida tiene mucho que ver con eso, con el amor. Estas 3 vías de cómo conocer el sentido de tu vida pueden resumirse en solo una cosa, que es cómo puedes amar más a los demás. Porque muchas personas a tu alrededor te necesitan. Y tú entregarte a los demás te hace sentirte feliz, te hace sentirte pleno. Amando a los demás, tú eres feliz. Entonces, si solo os pudiese decir una cosa para ayudaros a encontrar el sentido de vuestra vida, os diría que penséis en la forma en la que mejor podéis amar a los demás. Y así encontraréis el sentido de la vida y podréis llegar a ser feliz. Recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte a mi canal si no lo has hecho ya. Yo soy psicólogo Javier Liñán y este eres tú.